Se mira bien. Ok, perfecto. Bueno, empecemos Excelente. entonces. Cuando ustedes Bueno, quieran. perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, doctor Trimarchi, doctora Palou, ¿verdad? Mi nombre es el doctor Oscar Sánchez, residente tercer año de medicina interna. Pues a continuación vamos a hablar acerca del manejo del paciente neutropénico febril, que pues la exposición pues se dio de las guías del 2010, del 2010 de la ITSA, ¿verdad? Respecto a lo que es el manejo de los pacientes con neutropenia febril, ¿verdad? Y vamos a empezar con una breve introducción, diciendo que la fiebre ocurre frecuentemente durante la neutropenia inducida por quimioterapias en un 10 al 50% en pacientes con tumores sólidos y más del 80% de pacientes con malignidades hematológicas. De esto, solamente un 20 al 30% de los pacientes tiene una infección ya documentada, ¿verdad? Las causas infecciosas más comunes son el tracto gastrointestinal, pulmón y piel respectivamente. Y pues de estos casos la bacteriemia ocurre solamente en el 10 al 25% de los pacientes, sobre todo en neutropenia profunda, que se define como un conteo de neutrófilos menor de 100 por campo de milímetro cúbico, cúbico, perdón. En la década de los 60, más o menos, predominaban como causales infecciosos los gram negativos, ¿verdad? Pero con el advenimiento de los catéteres venosos plásticos, ¿verdad? Y el teflón, pues, han venido resurgiendo los gram positivos y ahora son las causas más comunes de los pacientes que con neutropenia febril asociado a agentes bacterianos, ¿verdad? Actualmente, pues, dentro de los gram positivos, predomina el Staphylococcus coagulasa negativo, o sea, el Staphylococcus epidermidis, ¿verdad? Y pues las enterobacterias y los Bacillus gram negativos no fermentadores, ¿verdad? Dentro de las enterobacterias, pues podemos mencionar el Proteus, la Klebsiella, el E. coli, ¿verdad? Y los Bacillus gram negativos no fermentadores, pues el Stenotrophomonas y pues las Pseudomonas menos frecuentemente, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que mencionar de que ha incrementado las infecciones con patógenos multilogoresistentes y pues raramente, o sea, se observan hongos, ¿verdad? En pacientes neutropénicos. Se encuentran, por lo general, cuando se encuentran hongos, se encuentran por lo general a la semana de la neutropenia y pues con cobertura antibiótica de amplio espectro menor de una semana se encuentra cándida y pues mayor de una semana mayormente se encuentra aspergillus. Dentro de la misma guía, el panel recomienda cobertura antibiótica empírica en un periodo no mayor de 2 horas después de presentarse el caso, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es un concepto similar a la guía Surviving Sepsis 2016 de poner antibióticos, inclusive en la guía de Surviving Sepsis menciona a la primera hora, ¿verdad? Entonces, las guías de neutropenia febril, pues mencionan 2 horas, ¿verdad? Es un concepto similar, ¿verdad? Pero creo que debido pues Sí, al peligro de la sepsis, nos quedaríamos mejor con la guía de Surviving respecto a al tiempo al tiempo. Doctora, aquí también hay que decirle que la guía del 2018 de la ITSA junto con la Sociedad Oncológica Norteamericana de manejo de neutropénicos también, ellos ya establecen 1 hora como el tiempo en donde debemos iniciar los antibióticos. Nos dicen solo hemocultivar y de ahí empezarlo. Inclusive en la revisión de UpToDate de este tema, ellos dicen que hay autores que inclusive hablan de media hora, lo cual es bien difícil, ¿verdad? En nuestro medio sobre todo. Pero Sí, la guía conjunta de ITSA con la Sociedad Oncológica nos habla de 1 hora, la de 2018. ok, muy bien. Esta es una tabla acerca de los patógenos bacterianos comunes en pacientes neutropénicos. Como podemos ver, los gram positivos, ¿verdad? Son las causas comunes, ¿verdad? Los Staphylococcus coagulasa negativos, Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas meticilino resistentes, las especies de enterococos, incluyendo las cepas vancomicina resistentes, Streptococcus viridas, neumonía, piógenes, ¿verdad? Y pues dentro de los Bacillus negativos encontramos el E. coli, las especies de Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, Acinetobacter y las Stenotrophomonas. Vamos a hablar más o menos de las definiciones. La guía HITSA mencionan, el panel refiere la fiebre como una sola toma arriba de 38.3 de temperatura, en una sola toma o una fiebre sostenida por 1 hora de 38 grados.
Las guías recomiendan no tomarla ni axilar, ni siquiera la temperatura rectal como referencia, ¿verdad? La axilar, pues, porque no es muy confiable, y la rectal, pues, porque ellos mismos dicen que se pueden inocular patógenos por esa vía, entonces no recomiendan la vía rectal. La neutropenia, pues ellos lo mencionan como un conteo de neutrófilos menor de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, perdón, o la expectativa de disminución del conteo de menor de 500 en 48 horas. Esa es profunda, ¿verdad? Cuando es menor de 100, así se le llama. Y pues también menciona, o de otra definición, la neutropenia funcional, que es el defecto cualitativo en los neutrófilos visto en pacientes con malignidades hematológicas. Ok, doctor, aquí solo agregar que actualmente a la de menos de 500 se le conoce como severa y a la de menos de 100 profunda, ¿verdad? Entonces, en los conceptos más recientes. El panel de expertos recomienda iniciar terapia antibiótica en pacientes neutropénicos sin fiebre también, pero que tenga síntomas sugestivos de infección, ¿verdad? Ahora, las certificaciones de riesgo. La mayoría de los expertos determinan el alto riesgo con neutropenia profunda, menor de 100, y prolongada, mayor de 7 días. Ahí pues hubo un error. Es mayor de 7 días, pero prolongada, y pues después de una quimioterapia citotóxica. O una comorbilidad significativa, ya que el paciente presenta hipotensión, neumonía, dolor abdominal reciente o alteraciones neurológicas, dentro de los cuales pues el panel recomienda la admisión hospitalaria, que el paciente se hospitalice y que reciba cobertura antibiótica por vía intravenosa. Y los pacientes de bajo riesgo son aquellos que tienen neutropenia no profunda, pero menores de 7 días, sin comorbilidades, o que tengan algunas que no sean de alto riesgo. Y pues en ese tipo de pacientes de bajo riesgo, pues el panel recomienda que se dé manejo ambulatorio, se dé alta con manejo ambulatorio, y que los antibióticos se dan solamente vía oral, pero bajo estricta vigilancia, ¿verdad? Para esto, pues el panel recomienda el índice MASC, que es el score que se usa más frecuentemente para pacientes, para certificar el riesgo en los pacientes con neutropenia febril. Y pues ya vamos a ver a continuación una tabla acerca de cada uno de los parámetros del índice MASC. Solamente cabe mencionar de que hay un rango de corte. Cuando es mayor o igual de 21, pues se considera bajo, y cuando es menor de 21, se considera un riesgo alto. Aquí tenemos la escala MASC, ¿verdad? La tabla 3 del panel, el panel de las guías de la ITSA, y pues la Asociación Multinacional de Cuidado de Soporte, ¿verdad? Para certificación de riesgo. Bueno, en el nivel de neutropenia febril sin asintomático o síntomas leves, pues el panel recomienda pues darle una puntuación de 5, ¿verdad? Pues respecto pues a cuánto se le va a dar de puntuación, eso depende de la certificación. Si el paciente no está hipotenso, o el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, se le agregan 5 puntos. Que no presente cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se le da una puntuación de 4. Tumor sólido o malignidad hematológica, o que no tengan infección fúngica previa, tiene una puntuación de 4. Que no tengan deshidratación o que no requieran de fluidos parenterales, pues una puntuación de 3. La neutropenia febril con síntomas moderados, pues se le dan 3 puntos. Cuando tiene un estatus de manejo ambulatorio, 3 puntos. Y cuando es un paciente menor de 60 años, pues un estatus de 2 puntos. Ahora, en los laboratoriales, pues el panel recomienda que siempre se le haga a los pacientes pues un cuadro hematológico, un hemograma, que se le hagan pues sus pruebas de química sanguínea, como por ser glucosa, un creatinina, los electrolitos, transaminasas, bilirrubinas. El panel recomienda siempre por lo menos 2 hemocultivos, ¿verdad? Uno en una venopunción y pues de forma simultánea. Y pues también recomienda placas de rayos X, pues si el paciente tiene síntomas respiratorios. Asimismo, pues si el paciente tiene síntomas urinarios, pues un examen general de orina, etcétera, dependiendo pues de la sospecha infecciosa. La cobertura antibiótica, pues el panel recomienda para los pacientes de alto riesgo una monoterapia con betalactámicos antiseudomónicos, como por ser el cefepime, la ceftazidima,
y pues los carbapenémicos, o carbapenémicos, perdón. Siendo estos meropenem, imipenem, o se recomienda también piperacillate sulfatan como monoterapia. Podrían agregarse en contextos determinados otra clase de antibióticos como por ser aminoglucósidos, vancomicina o fluoroquinolonas al régimen inicial para manejo de complicaciones. En caso de que el paciente pues esté chocado, tenga hipotensión, se presente con neumonía o cuando se sospeche que el microorganismo tenga resistencia a antibióticos ya determinados. En el caso de la vancomicina, pues no se recomienda el uso rutinario de este antibiótico, a menos que pues se tenga la clara sospecha de una infección cutánea, ¿verdad?, relacionada a catéter, neumonía o inestabilidad hemodinámica. Ok, doctor, aquí es importante agregar algo. Las guías conjuntas del 18 hicieron un cambio pequeño acá. O sea, sigue diciendo que monoterapia con beta-lactámicos, pero ya lo deja en pacientes de bajo riesgo. Y el alto riesgo, si tiene el alto riesgo, agrega hasta 3 antibióticos si el paciente está séptico o en choque séptico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 antibióticos? El beta-lactámico, una fluoroquinolona y vancomicina. Esos serían los 3 en el paciente de alto riesgo, o sea, tiene menos de 500 neutrófilos por más de 7 días. Usualmente son los leucémicos que están en trasplante de médula ósea o que están en quimioterapia de inducción. Y los pacientes de tumores sólidos generalmente son de riesgo bajo. La guía conjunta del 18 dice que a los de bajo riesgo, si no tienen comorbilidad activa y si no están sépticos y si tienen buena función renal y hepática, lo mandan a su casa con una fluoroquinolona oral y con amoxiclavulínico, pero que primero los observan 4 horas dentro del hospital, sobre todo si lo ven con algo de inestabilidad, y hasta que los ven estables regresen a su casa, bajo la condición de que el paciente pueda estar disponible vía teléfono 24 horas, de que el paciente pueda llegar en menos de 1 hora al hospital si se complica. Ahora, si ya es alguien de alto riesgo, que son los que acabamos de mencionar, menos de 500 o menos de 100 neutrófilos, comorbilidad activa y problemas de funcionamiento renal o hepático, esos van directo a ingreso al hospital, terapia endovenosa, y usamos un beta-lactámico si solamente es la neutropenia y la fiebre. Pero si hay una infección de piel o tejido blando, si tiene un catéter venoso central tunelizado o con puerto que tenga evidencia de infección, o si está hemodinámicamente inestable, son 3 antibióticos: el beta-lactámico, una fluoroquinolona y vanco. ¿Ok? Bueno. Ok, doctor, vamos a ver. Bueno, pacientes con neutropenia aferil, pero que presentan síntomas de infección, deben ser tratados como pacientes de alto riesgo. Pacientes con bajo riesgo, pues debe darse manejo bioral ambulatorio. O el panel también recomienda que se podría también aplicar una dosis IV aplicada en una clínica y hacer transición a bioral cuando cumple los criterios clínicos, ¿verdad? El panel recomienda pues la combinación de ciprofloxacina, moxiclavulanato. Puede usarse también levofloxacina o ciprofloxacina como inmunoterapia o ciprofloxacina más clindamicina. Y pues para pacientes recibiendo quinolonas de profilaxis, pues no deben ser usados como terapia, ¿verdad? Cuando ya se tiene una infección establecida. La readmisión hospitalaria se da cuando persiste la fiebre o el paciente pues se deteriora. ¿Cuándo deben modificarse los antibióticos? Pues el panel recomienda que cuando los pacientes cumplen criterios de bajo riesgo, puede hacerse la transición a vía oral después de su dosis IV, si el paciente está estable, si el paciente se asegura el seguimiento diario, como dijo la doctora, ¿verdad? En caso de persistir la fiebre o recurrir dentro de 48 horas, pues debe readmitirse y manejarse como un paciente de alto riesgo. En cuanto a los antifúngicos, pues de forma empírica deben ser considerados solamente en pacientes de alto riesgo que tienen fiebre persistente con más de 4 a 7 días de cobertura de amplio espectro y sin una causa específica identificada. En pacientes con infecciones documentadas por clínica o microbiología se dicta por el microorganismo en particular y el sitio de infección.
¿verdad? Debe durar hasta que el conteo de neutrófilos llegue arriba de 500 o hasta lo clínicamente necesario, según el panel. En pacientes con fiebre inexplicable se debe mantener hasta que hayan signos claros de recuperación de la médula ósea, un conteo de neutrófilos arriba de 500 y de forma alternativa si cumplió cobertura y los signos de infección ya resolvieron. Sin recuperar el conteo, ¿verdad? Se puede hacer una transición a quinolona bioral hasta que se recupere el conteo de neutrófilos arriba de 500. Ahora, el punto número 6 en las guías, la profilaxis. ¿Cuándo se debe dejar profilaxis? ¿Cómo se debe dejar profilaxis? ¿Y con qué? Las guías recomiendan, pues, quinolonas en pacientes de alto riesgo con neutropenia profunda y prolongada, levofloxacina y ciprofloxacina. La levofloxacina, pues, de preferencia en casos de riesgo de infecciones estreptocóxicas, del grupo virinas invasivo relacionado a mucositis, ¿verdad? No se recomienda usar agentes para gram positivos como profilaxis, ¿verdad? Y no se recomienda profilaxis en pacientes con neutropenia anticipada. Eso se refiere, la neutropenia anticipada, pues, son las neutropenias que, pues, solamente tienen una duración menor de 7 días, ¿verdad? Así se define. Y pacientes que tengan bajo riesgo, pues, tampoco, ¿verdad? No se recomienda profilaxis. Volvemos pues, al punto 7, el rol de los antifúngicos empíricos. Se considera en pacientes con fiebre persistente, ¿verdad? 4 o 7 días de cobertura amplia y cuya neutropenia se estime que dure más de 7 días, o sea, la neutropenia prolongada. No se recomienda específicamente ninguno, pero en caso de que el paciente ya esté recibiendo, se cambia a otra clase de antifúngico, es lo que menciona el panel. La terapia antifúngica dirigida es aceptado en caso de presentarse con pruebas que orienten a una determinada micosis con base a una tomografía cerebral, pulmonar, que se sospeche una pergiloma, que tengamos un test de galactomanano positivo, etc. No se recomienda terapia antifúngica en pacientes de alto riesgo. Eso sí, no, el panel no lo recomienda. Ok, doctor, aquí también es importante agregar algo. Ajá. Si nosotros tenemos un paciente con menos de 500 neutrófilos o peor aún, menos de 100, y ese paciente ha estado en profilaxis con antifúngicos, que hay casos así, ya vamos a ver cuáles, y en ese caso, pacientes con menos de 500 neutrófilos, especialmente los de menos de 100, que han estado recibiendo fluconazol como terapia profiláctica contra hongos, esos pacientes están a riesgo de tener infecciones por hongos filamentosos, sobre todo si tienen infiltrados pulmonares nodulares, porque Aspergillus hace muy seguido eso. Entonces, en ese grupo específico de pacientes, las nuevas recomendaciones son que ahí sí podemos usar antibióticos del tipo equinocandinas o voriconazol, porque bori cubre muy bien Aspergillus, o anfotericina B, ¿verdad? Eso es uno de los cambios que se han visto recientemente, porque recientemente ya tenemos pacientes que sobreviven quimioterapias que inducen neutropenia de menos de 100 por más de 7 días. Y entonces son pacientes a los que les han estado dando profilaxis con fluco, usualmente con fluconazol. Entonces, ese es el tipo de pacientes que generalmente vamos a tener que empezar con una equinocandina o con voriconazol o con anfo. El resto de los pacientes sí tienen la neutropenia profunda, pero no han estado en quimioprofilaxis contra hongos, uno podría entrar con fluconazol o una equinocandina. Ok. Ok. Doctora, una pregunta respecto acá, respecto a la profilaxis de Aspergillus, se estaba leyendo que pues ha estado haciendo estudios respecto a la fotericina B inhalada. Ajá, sí, sin embargo, no está dicha la última palabra en eso. Ahorita Aspergillus básicamente es voriconazol o anfotericina B. Y si tenemos opción, podemos usar posaconazol o isavuconazol. Pero en Honduras tuvimos un tiempo posaconazol vía oral y luego ya no. No sé qué pasó. Parece que la compañía dijo que no se la recetaban mucho, entonces no la volvieron a traer.
Pero esas son las otras opciones, además de Bori y Anfo, si nosotros detectamos aspergilos. ¿Y en quién vamos a sospechar aspergilos? Los de neutropenia profunda, que han estado en profilaxis con fluco, que tienen infiltrados nodulares en la placa de tórax o en la TAC de tórax, o pacientes que no están respondiendo a la terapia de antibiótico de amplio espectro y los tenemos con inestabilidad hemodinámica y este tipo de lesiones pulmonares. Ahí tenemos que hacer galactomannan seriado, tomografías y la posibilidad de iniciar manejo con Bori, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctora. Ok, bueno. Bueno, la profilaxis antifúngica pues se ha indicado en pacientes cuyo riesgo de infección en cantidad sustancial, trasplante hematopoyético de células pluripotenciales de halogénico, ¿verdad? Nos vamos a referir de ahora en adelante a este procedimiento como HSCT en las siglas, por sus siglas en inglés, pacientes con quimioterapia intensiva de remisión-inducción o pacientes que reciben quimioterapia con inducción agresiva para leucemia aguda. En estos casos de pacientes, como la doctora ya lo indicó, pues se usa fluconazol, itraconazol, el boriconazol, posaconazol, micafungina y caspofungina, ¿verdad? Profilaxis para Aspergillus debe considerarse en mayores de 13 años que reciban quimioterapia intensiva para leucemia mieloide aguda, para síndrome mielodisplásico con riesgo sustancial, el posaconazol, y pues recordar pues lo que dijo la doctora, pues pacientes que ya estaban recibiendo profilaxis con fluconazol y que se encuentran con los infiltrados nodulares como tratamiento. No se ha visto eficacia de profilaxis para aspergilos en trasplantes autólogos o halogénicos. Sin embargo, pues el panel recomienda que si el paciente estuvo previamente aspergilosis invasiva y neutropenias prolongadas mayor de 2 semanas o neutropenia prolongada previamente a un trasplante de células pluripotenciales, el HSCT, sí recomienda, ¿verdad? Que se deje la profilaxis antifúngica para aspergillus. Sin embargo, en pacientes con bajo riesgo, pues el panel no recomienda profilaxis antifúngica. Ahora bien, el punto 9, que se menciona la profilaxis antiviral, ¿verdad? ¿En quiénes vamos a dar pacientes con profilaxis antiviral? Pacientes que hayan salido seropositivos para el virus de herpes simples, que van a trasplante de células pluripotenciales, el HSCT, o pacientes que han recibido quimioterapias para leucemia, deben recibir aciclovir de forma profiláctica. El tratamiento antiviral para el herpes simple y para el virus de varicela zoster es indicado solamente si tiene evidencia clínica o laboratorial de que hay una enfermedad activa, ¿verdad? Y pues los test de virus respiratorios, por ejemplo, el test de virus de influenza, para influenza, adenovirus, virus incital respiratorio, y pues una rayos X de tórax deben realizarse solamente en el contexto de que solamente tenga una sintomatología respiratoria. Pacientes pues asintomáticos o que no presenten sintomatología respiratoria, pues el panel no recomienda hacerle el test de virus respiratorios. Sin embargo, dentro del mismo punto, el panel recomienda una vacuna anual de virus vivos, de virus muertos, perdón, de influenza en los pacientes con cáncer sometidos a tratamiento, ¿verdad? El tiempo no está esclarecido, pero hay mejor respuesta entre ciclos de quimioterapias, o sea, mayor de 7 días después de la última, o mayor de 2 semanas antes de que, un periodo mayor de 2 semanas antes de que inicie la primera quimioterapia. En el caso de sospecharse exposición a influenza, debe instaurarse tratamiento. De ser susceptible con pues, los inhibidores de la neuraminidasa, ¿verdad? La oseltamivir. Tratamiento de rutina para virus incital respiratorio, pues el panel no recomienda que se instaure, ¿verdad? Ahora, el punto número 10 en cuanto a las guías, el rol de la célula, de los estimuladores de colonias mieloides, ¿verdad? El uso profiláctico de estos factores debe usarse en pacientes cuyo riesgo anticipado de fiebre y neutropenia es mayor del 20%. Un punto a recalcar aquí es que las guías mencionan que no se recomienda como tratamiento coadyuvante en pacientes con fiebre y neutropenia establecida. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico y manejo de infecciones asociadas a catéter, aquí hay un concepto que pues hay que mencionar, que el panel, las guías mencionan el tiempo de positividad diferencial, conocido en sus siglas en inglés de TP.
mayor de 120 minutos. ¿Qué significa esto? Que el tiempo de positividad diferencial se define como dos muestras de hemocultivos tomados de forma simultánea entre un catéter venoso central y una venopunción que sugiere una infección hematógena asociada al catéter, ¿verdad? Por sus siglas conocidas en CLABSI, ¿verdad? En inglés. Para dar más o menos una mayor lucidez a esta definición, lo que dice es que si el hemocultivo del catéter da positivo por un cultivo en un tiempo mayor de 120 minutos en relación al otro cultivo de la venopunción, entonces se considera un tiempo de positividad diferencial positivo, ¿verdad? Mayor de 120 minutos, y eso es altamente sugestivo de una infección asociada al catéter. Para el CLABSI, pues causado por Staphylococcus aureus, micobacterias, hongos, se recomienda retirar el catéter y los antibióticos por 14 días. También se recomienda remover el catéter en pacientes con infecciones de túnel, como había mencionado la doctora previamente, trombosis séptica, endocarditis, choque séptico o infección hematógena que persista por más de 72 horas con antibióticos apropiados. Y el otro aspecto donde se recomienda retirar el catéter, acordémonos que estamos hablando de catéteres tunelizados y de catéteres puestos durante una cirugía con un puerto que son totalmente subcutáneos, ¿verdad? No es el catéter venoso central común y corriente que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, en ese tipo de catéteres, si uno aísla Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, cándida, o una micobacteria no tuberculosa de crecimiento rápido, está obligado a retirar ese catéter. Y ellos le dan mucha importancia a esto porque para retirar un catéter con puerto, eso significa una cirugía. Y una cirugía en un paciente que está hemodinámicamente inestable no es una decisión fácil. Entonces, por eso se le da tanta importancia. Y el concepto de tomar simultáneamente la muestra del catéter con una vena periférica, y si le crece 2 horas antes el germen en el del catéter, altamente sugestivo de tener que retirar ese catéter. Si son unos catéteres venosos centrales comunes y corrientes como los nuestros, pues el problema no es tanto, ¿verdad? Ok. El punto 11, en cuanto al diagnóstico y manejo de infecciones asociadas a catéter, pues para las CLABSI causados por un Staphylococcus coagulasa negativo, el panel pues recomienda que no es necesario remover el catéter, puede retenerse con antibiótico-terapia adecuada. Tratamientos prolongados de 4 a 6 semanas es recomendado para las CLABSI complicadas, definidas como la presencia de infección en tejido profundo, endocarditis, trombosis séptica o bacteremia o fungemia persistente por más de 72 horas después de recibir la cobertura antibiótica apropiada. Ahora bien, como punto 12, pues las precauciones ambientales, ¿verdad? Las guías siempre recomiendan la higiene de manos, eso es vital antes y después de evaluar al paciente, ¿verdad? Y pues frecuentemente. El uso de dispositivos de barrera, ¿verdad? Poner uso de guantes, ¿verdad? Uso de batas, ¿verdad? Poner al paciente en aislamiento, ¿verdad? Si se puede en habitaciones privadas, ¿verdad? Referidos pues que solamente sea de uso solamente para un paciente. Pacientes que tengan trasplantes con células pluripotenciales deben ser puestos en habitaciones privadas, como mencioné, con filtración de aire de alta eficiencia, conocido como las EPA. Plantas o flores, pues no deben manejarse en las habitaciones de los pacientes neutropénicos, ¿verdad? Porque pues las plantas en mal estado o en estado de descomposición, pues son una fuente rica de aspergillus, ¿verdad? Políticas de exclusión en trabajadores de salud que incentiven a reportar sus exposiciones o síntomas, así como el incentivo y pues la obligación a la vez también de mantener su esquema de vacunación actualizado, ¿verdad? Para no ser un foco infeccioso también para los pacientes con las defensas bajas en este caso, ¿verdad? Y pues básicamente esas eran las recomendaciones que mencionaban las guías, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención y pues no sé si la doctora pues quiere agregar algo más respecto Sí. Ajá, perfecto, con gusto, muy buena revisión, doctor. Bueno, miren, este tema es interesante porque cada vez hay más pacientes con cáncer y por tanto más pacientes neutropénicos, hay neutropénicos febriles, sobre todo en medios como el nuestro, en donde las medidas de aislamiento son difíciles de llevar a cabo, ¿verdad? Habitación aparte, con filtros de aire de alta eficiencia, para nosotros eso es ciencia ficción, ya sabemos que no podemos, pero
¿Qué es lo importante en un paciente que nos llega porque tiene cáncer, porque tiene una neutropenia y tiene fiebre? Los dividimos en alto riesgo y bajo riesgo. Pero antes de hablar un poquito más de eso, vamos a decir que de qué se infectan los pacientes. Como dijo el doctor Sánchez, generalmente son gram positivos, pero uno siempre cubre gram negativos y la guía lo recomienda porque normalmente las infecciones por gram negativos son más severas y nos llevan con más frecuencia a choque séptico. ¿De qué se infectan los pacientes? Uno de los gérmenes que estaban colonizados antes de hacer la neutropenia. Si tenían colonizada nariz, garganta, con gérmenes gram positivos, con estáfilo resistente, o estaban colonizados con enterococo, probablemente se pueden infectar de eso. Y la otra fuente de infección es que acordémonos que ellos, además de tener alterado el sistema hematopoyético, por la quimioterapia también se altera la barrera de la mucosa intestinal. Entonces hay una traslocación intestinal de bacterias. O sea, las bacterias que tenemos normalmente en el colon atraviesan la pared intestinal y pueden producir infección en otro lugar. Entonces, una vez sabiendo eso, cuando uno le llega a un paciente con cáncer y con neutropenia y fiebre, lo que hablábamos de ver si era de bajo o alto riesgo. Entonces, para decir que alguien es de alto riesgo, es un paciente que tiene menos de 500 neutrófilos totales por más de 7 días, y peor aún, esa es una neutropenia severa, pero una neutropenia profunda es menos de 100 por más de 7 días. Y algunos parámetros actualmente le toman en cuenta también el nivel de linfocitos y el nivel de monocitos. Si tienen menos de 700 linfocitos por más de los 7 días o menos de 150 monocitos, también eso cuenta para hablar de los pacientes de mayor riesgo. También son de mayor riesgo aquellos que no tienen su cáncer controlado, aquellos que tienen comorbilidades y que esas comorbilidades están activas, si tienen un funcionamiento que no es normal de hígado o de riñón, porque eso va a afectar definitivamente la respuesta y el manejo. Es también alto riesgo el paciente que ya es su segunda, tercera o cuarta quimioterapia y que ha tenido infecciones previas, sobre todo si ha tenido infecciones por gérmenes resistentes, si ha tenido infecciones por hongos previamente. Y se toma en cuenta lo que se conoce, y se las anoté acá, como la escala de funcionamiento que se conoce como ECOG, ¿verdad? El ECOG va desde 0 hasta 5, en donde 0 es el paciente que tiene cáncer, pero por lo demás anda bastante bien. El estadio 1 es el paciente que ya no puede hacer trabajos arduos. El estadio 2 es el paciente que ya no puede hacer ningún tipo de trabajo, pero pasa en cama menos del 50% del día. El estadio 3 es el paciente encamado más de la mitad del día y que ocupa ayuda para prácticamente casi todo. El 4 es el que siempre está en cama y ya ocupa ayuda para todo, para lavarse los dientes, para ir al baño, para todo, absolutamente. Y el 5 es fallecimiento. Entonces, si yo tengo un paciente con un ECOG mayor de 2, eso también es algo que me lo puede catalogar como de riesgo más alto. ¿Quiénes son los de riesgo más bajo? Los pacientes que por el tipo de quimio que están recibiendo, sabemos que van a tener una neutropenia de menos de 500 neutrófilos, pero por menos de 7 días. Y que probablemente van a llegar a ser menos de 200 o menos de 100, que además no tiene comorbilidades activas y que además tiene un buen funcionamiento hepático y renal. Ese es el tipo de paciente que consideramos de bajo riesgo. Ok, ¿qué es lo que hacemos una vez que el paciente llega? Lo primero, como todo en medicina, un buen examen físico, una historia clínica, la toma de hemocultivos. Todo eso, las guías nos dicen que lo hagamos en 1 hora o menos. Y que inmediatamente, si el paciente es riesgo alto, vamos a antibióticos endovenosos y vamos a usar un beta-lactámico de amplio espectro. Después, una vez que ya empezamos los antibióticos, entonces, según el sitio de infección, nosotros podremos ver si agregamos antibióticos, qué otros estudios vamos a hacer. Si el paciente por examen físico oímos alguna normalidad en pulmón,
tomografía y placa de tórax, se recomienda. Dolor abdominal asociado a diarrea o asociado a mucositis oral más diarrea. Esto es generalmente un ataque de abdomen por la mucositis intestinal que vemos con frecuencia en neutropenias severas. Muy importante en el examen físico revisar bien toda la piel del paciente. Si tiene catéteres venosos centrales en forma permanente, ver si no hay signos de infección. Acordémonos, el neutropénico severo no desarrolla pus, no tiene con qué, porque no hay neutrófilos suficiente, ¿verdad? Es un poquito de eritema para ellos, un poco de dolor, puede significar que tengamos realmente una infección importante. Entonces, los sitios más frecuentes que hay que buscar: piel, toda la piel, mucosa oral, las mucositis. Las mucositis son frecuentes en pacientes neutropénicos severos y neutropenias prolongadas y pueden ser el origen de infecciones fuertes por bacterias, por virus, por hongos. Luego el área perirectal es importante, ¿verdad? Porque también pueden haber múltiples infecciones ahí. Y tórax, por supuesto, y abdomen, ¿verdad? Eso es importante. Cualquier duda que uno tenga o sospecha de que ahí puede haber una infección, entonces profundizamos la investigación. A todo mundo se le hace hemocultivo, pero si el paciente puede tener un general de orina anormal, pues también vamos a cultivar cualquier presión que encontremos. Los que llegan con menos de 5 litros, fiebre, ninguna placa mal, pero en realidad uno puede ver infiltrados. Entonces, en ese tipo específico de paciente, actualmente se recomienda que donde está disponible, uno le pueda hacer TAC de tórax. Y al menor síntoma de abdomen, TAC de abdomen también, ¿verdad? Para guiarnos. Ok, ya dijimos, el de alto riesgo va con cefepime, ceftazidime o imipenem o piptazo. Pero actualmente hay varios autores o hospitales que dicen que debido a la resistencia que se está haciendo a ceftazidime, prefieren cefepime o piptazo o meropenem o imipenem. Pero si tiene algo en piel, tenemos que agregar banco. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, si tiene evidencia de choque séptico, además una quinolona o un aminoglucósido. Es donde hablábamos que tenemos que usar 3 antibióticos. El beta-lactámico, la fluoroquinolona y banco. ¿En quién? En el de alto riesgo que está hemodinámicamente o que tiene datos de sepsis, choque séptico. El que tiene bajo riesgo no está inestable y no pronosticamos que va a tener una neutropenia de más de 7 días, ese es el que ellos dicen que se puede ir a su casa con una quinolona y con amoxicilina clavulínico. Y que, por supuesto, al menor síntoma de empeoramiento debe volver. Ok, ¿y qué pasa al que dejamos en el hospital de alto riesgo con 3 antibióticos y B? ¿Y qué sucede si pasan 4 días y sigue con fiebre? Lo más importante es que todos los días hay que hacer un examen físico completo y hay que hacer estudios de laboratorio que consideremos pertinentes. Lo volvemos a policultivar a este paciente. Y ahí es donde la guía también le recomienda, bueno, podemos agregar un antifúngico. ¿Cuál antifúngico? Si es del tipo de paciente que le habían estado dando profilaxis con fluco, pues nos vamos con Cancida o nos vamos con anidulafungina o en los lugares donde se puede micafungina. Nosotros aquí solo tenemos anidulafungina y caspofungina. Cualquiera de ellos. O ambos. Que vaya yo. Y si es un paciente que estaba en profilaxis fluco y tiene infiltrados nodulares en la placa o en la tomografía de tórax, ese es el candidato idóneo para Bori. Y para hacer galactomía. Ya voy a ir, ni me he bañado. No sé quién de los muchachos tiene abierto el micrófono para que lo pudiera, por favor, cerrar. Entonces, el que ya llega a 4 días de cobertura antibiótica amplia, más de 4 días, sigue con menos de 200 neutrófilos, en algunos casos menos de 100. Y el oncólogo nos dice, por el tipo de quimio, porque es un leucémico en inducción, o porque se está preparando para el trasplante, o es inmediatamente por post-trasplante,
ese es el paciente que entonces vamos a tener que agregar contra hongos. Y ojo, el de menos de 100, muy probablemente tengamos que agregar tratamiento antiviral también. Sobre todo el paciente oncológico con neutropenia profunda, con más de 7 días de neutropenia profunda y que tiene serología positiva por herpes simple o que ha tenido antecedentes de haber tenido infección por simple o por zóster previamente. Ahí vamos a tener que agregar también antivirales. Y por supuesto, si ya nos vienen los resultados de los cultivos y ya tenemos germen y sensibilidad, tenemos que adecuarnos al germen que encontremos. Esos son aspectos importantes a recordar, a tener en cuenta. Yo les traje la actualización profilaxis 18 hecha entre la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, entre ITSA y la Sociedad Oncológica, que es ASCOT. Ellos nos hablan de que aquí en fluoroquinolonas, muy parecido a la del 2010, de ITSA, dice, para pacientes con riesgo aumentado de neutropenia febril o que sabemos que va a tener menos de 100 neutrófilos por más de 7 días. No para los pacientes con tumores sólidos. ¿Por qué? Porque usualmente los pacientes con tumores sólidos son pacientes de bajo riesgo que la quimioterapia que se les da no produce neutropenias tan profundas. Y generalmente, si no tienen comorbilidades activas y si tienen un buen funcionamiento hepático y renal, usualmente son de bajo riesgo. Entonces, generalmente las fluoroquinolonas profilácticas son para los leucémicos agudos o los linfomas de muy alto riesgo y pacientes que están yendo a trasplante o en quimio de inducción. ¿A quién darle fluco o darle una equinocandina? Bueno, según las dos sociedades, aquellos que tienen menos de 100 neutrófilos por más de 7 días. ¿A quién darle profilaxis con trimetoprim sulfa? Aquellos pacientes con leucemia, sobre todo, y quimio, y que tienen un riesgo mayor de 3.5% de desarrollar neumocistis. ¿Quiénes son esos? Los que como parte de su quimio reciben esteroides, prednisona sobre todo, más de 20 miligramos al día por más de un mes. Esos, según las últimas guías, deberían recibir fluconazol o una equinocandina profiláctica y el trimetoprim también profiláctico. Aciclovir a los seropositivos tienen serología positiva por herpes, sobre todo si son leucémicos y están en trasplante. Luego, también la última guía del 18 nos habla de poder usar tenofovir aquellos o altos de hepatitis B. Pacientes de hepatitis crónica, neutropenia muy profunda, como es probablemente bien, entonces también hay que tenofovir. Y luego lo hablábamos de las vacunas. Importante, el personal de salud, los familiares de estos pacientes, tienen que estar con todas las vacunas, idealmente. Influenza todos los años, la de neumococo, esa ya sabemos que esa no es todos los años, puede ser con refuerzos cada 10 años. Tener también la vacuna, la TD, ¿verdad? Porque si el o el doctor o la enfermera tienen estas enfermedades, se los va a transmitir muy fácilmente a estos pacientes. Y en nuestro caso, que están en salas comunes, si el paciente de a la par está infectado, nuestro neutropénico febril también se podrá infectar. Lo otro es que ellos recomiendan lo que dice la guía, 0 flores, o sea, dentro de una habitación de un paciente neutropénico, el polvo, evitarlo hasta donde se pueda, en la casa y en el hospital. Y el otro aspecto importante con estos pacientes es que, bueno, el trabajo en equipo. A estos pacientes no los puede ver solamente un médico, solo el infectólogo, solo el internista, solo el oncólogo. Aquí se requiere un equipo médico. Aquí se requiere el internista, se requiere el oncólogo, se requiere el infectólogo, ¿verdad? Para poder hacer un manejo holístico. Y lo otro del uso de factores estimulantes de colonias.
Las guías nos dicen que si ya está con neutropenia y fiebre, no los recomiendan. Es interesante porque en nuestro medio muchos oncólogos lo utilizan, ¿verdad? Pero la guía nos dice que no. Sin embargo, si es un paciente que con la quimio que le estamos dando, sabemos que va a llegar a ser una neutropenia importante y prolongada, ahí sí, antes que se infecte, antes que le dé fiebre, podemos usar los factores de estimulantes de colonias. Creo que, así como a forma de resumen, eso es de lo más importante. Neutropenia es un tema interesantísimo. Acordémonos que no solo la quimio puede dar neutropenia, ¿verdad? Que también tenemos neutropenias inducidas por medicamentos, que también tenemos neutropenias inducidas por virus, neutropenias inducidas por parásitos o por bacterias. Por la misma sepsis nos puede inducir neutropenia. Entonces, si yo ya sé que tiene cáncer, se le recomienda al paciente que le diga al médico, si no lo conoce, es paciente nuevo para uno, mire, yo tengo cáncer y recibí quimioterapia, por lo menos en las últimas 6 semanas acaba de tener una quimio, eso inmediatamente debe orientar al médico, que es una neutropenia por cáncer. Y ahí es importante que el oncólogo nos diga, la quimio que le di, yo espero que va a tener una neutropenia de más de una semana, porque entonces uno se prepara y sabe para dónde va. Y si no conocemos el paciente, no tenemos información, acordémonos que no solo el cáncer y la quimio producen neutropenia, que hay también otras patologías capaces de producirnos neutropenias. Incluso hasta factores étnicos y raciales, ¿verdad? Pueden producir neutropenias, pero usualmente son neutropenias benignas que van a andar alrededor de 1000, nunca van a estar en menos de 500 como estas inducidas por cáncer. Si hay preguntas, jóvenes, o dudas. ¿No? Entonces, el viernes tenemos discusión de casos clínicos, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Hola? Sí, ¿verdad? Sí tenemos discusión de casos clínicos viernes. Sería siempre a las 2:30 de la tarde. ¿No hay dudas? ¿Todo claro o todo oscuro? Una de dos. Todo claro, todo claro. Claro, doctor. Ah, bueno. Ok, perfecto, jóvenes. Nos vemos el viernes entonces, a las 2:30. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos.